En este bloque pasamos a informar sobre la insólita crítica del Centro Simón Wiesenthal al Vaticano por un óleo que consideran grotesco. A 2 semanas de la Pascua judía reaparecen imágenes de una antigua parodia que muestra imágenes de judíos extrayendo sangre a un niño cristiano para hornear en la matza. El libelo antisemita persiste entre los católicos, advierten desde dicho centro. En una carta dirigida al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, el doctor Simon Samuels, director de Relaciones Internacionales del Centro Simón Wiesenthal, expresó su conmoción ante una pintura recientemente publicada por Giovanni Gasparro. Este artista italiano es un católico devoto que rechaza los principios del Concilio Vaticano II y Nostra Aetate. La carta postula que la nueva pintura de Gasparro representa el martirio de San Simón de Trento por homicidio judío ritual, que no es más que la repetición de un libelo de sangre de 1475 que representa a judíos en imágenes antisemitas celebrando la sangría de un niño cristiano para hornear en el pan de Pascua. Más allá de estas afirmaciones, numerosos historiadores, incluso no católicos, han rechazado la tesis de Samuels, afirmando que efectivamente dichos rituales de sangre eran una práctica habitual por parte de los perseguidores de cristianos. Samuels redondeó la masiva afirmando: «Su eminencia, es muy inquietante que estos festivales y conferencias se celebren anualmente próximos a las Pascuas judías y a las Pascuas de Resurrección. El Concilio Vaticano II actuó para prohibir la veneración de Simón de Trento con la intención de combatir el antisemitismo en la Iglesia. Nostra Aetate también inició una largamente buscada relación sanadora entre la cristianidad y el judaísmo». Finalmente, Samuels instó concretamente a retirar los trabajos del artista y no darle ningún tipo de publicidad. Curiosa manera de entablar una relación sanadora utilizando sus palabras. Hay que recordar de qué se trata el Centro Wiesenthal y para ello reproduciremos la brillante descripción que de él realizaron en el blog de judíos antisionistas de Argentina. Se titula El Centro Simón Wiesenthal. Es una entidad a favor del sionismo, la censura y la islamofobia. Muchos todavía creen que el Centro Simón Wiesenthal es una organización que trabaja por los derechos humanos. Y no es casualidad, esa es la imagen que de sí mismo proyecta afanosamente. En la práctica, sin embargo, el Centro Wiesenthal es una institución especializada en usar el genocidio judío como pasaporte para promover intereses sionistas en los diversos países donde actúa: Estados Unidos, Canadá, Francia, Argentina y Palestina. En Estados Unidos, por ejemplo, el Centro Wiesenthal formó parte de una coalición que se opuso empecinadamente a la creación de un centro comunitario musulmán en Manhattan, a 2 cuadras del World Trade Center. En Palestina, por otro lado, construyó un museo que lleva el nombre de nada menos que Museo de la Tolerancia sobre un antiguo cementerio árabe profanado. En Argentina, esta misma organización, también bajo el nombre de La Tolerancia, ¿será tolerancia a la censura y al racismo? Fue la encargada de presionar e intimidar a funcionarios del gobierno argentino para que pocos días antes de la fecha anunciada, noviembre de 2012, anularan la autorización para llevar a cabo en la Biblioteca Nacional el Tribunal Ético contra la Ocupación y el Colonialismo por Israel en Palestina. Como resultado de esta cobarde injerencia, el Tribunal Ético tuvo que postergarse para el año siguiente. Como vemos, este centro, que rinde homenaje a una suerte de detective privado o, según algunos mercenarios de la élite israelí, lleva adelante una intensa actividad de censura y difamación a la disidencia que incluye a artistas e intelectuales. Es menos conocido, en cambio, que el mismo día la Iglesia Universal, y particularmente la Diócesis de Trento, recuerda a otro santo, mártir, cuya terrible historia amerita ser aquí recordada y comentada: San Simón de Trento, conocido en alemán como Simon Humerdor ben Simón Inocente. San Simón de Trento
El martirologio romano tradicional recita, Tridenti passio sancti Simeonis pueri, a judis sevissime trucidati, qui multis postea miraculis coruscavit, en Trento, la pasión del santo Simonino niño, cruelmente muerto por los judíos, quien posteriormente fue autor de muchos milagros. Simonino era un niño de 2 años y medio de la ciudad de Trento, hijo del curtidor Andrea Lonferdom, el cual desapareció el Jueves Santo, 23 de abril, del 1475, para después ser encontrado muerto la mañana del domingo de Pascua. El príncipe Giovanni Inderbach, entonces obispo de Trento, afirmó enseguida que los autores del atroz delito habían sido los judíos locales, quienes usaban la sangre cristiana para amasar los ácimos para su Pascua. Luego, no obstante las iniciales dudas del legado pontificio, se interrogaron a los 15 hebreos residentes en Trento en aquellos años, los cuales, reos confesos del asesinato, fueron encarcelados en el castillo del Buon Consiglio, y sucesivamente condenados a muerte. El Papa Sixto IV avaló las decisiones del proceso, y en 1588 la Santa Sede aprobó el culto de San Simonino, concediendo la indulgencia plenaria a cualquiera que venerase sus reliquias, custodiadas en la iglesia tridentina de los santos Pedro y Pablo, el 24 de marzo, día de su recuerdo. 2 siglos después, 1755, el Papa Benedicto XIV confirmó las decisiones de sus predecesores, estimando conveniente e imperativo el rendir público culto al beato Simonino, martirizado por mano de los judíos en odio a la fe de Cristo. La devoción al santo mártir, más allá del Trentino, se difunde rápidamente también en la región de Brescia. Cada año la fiesta del santo era celebrada con gran devoción por los habitantes, y cada 10 años el clero de la archidiócesis tridentina participan en una solemne y grandiosa procesión el 24 de marzo, en la cual eran llevados triunfalmente el cuerpo del santo y los instrumentos de su martirio. Él era el símbolo de todo el pueblo cristiano, odiado y perseguido por los enemigos de Dios, pero era también símbolo de Jesucristo mismo, inocente asesinado por los pérfidos judíos. Pero en el clima filojudaico de la segunda mitad del siglo XX, en el cual toda palabra contra Israel es un buen pretexto para ser acusados de antisemitismo, parangonados a Hitler y condenados a las más graves penas, ¿podía pasar indemne tal culto a los indignados de la última hora? Absolutamente no. Y después de muchos, y falsos, estudios que querían demostrar que los sacrificios humanos eran solo una leyenda antisemita de los ignorantes y malévolos cristianos medievales, y que por tanto nunca sucedieron, también la nueva Iglesia Conciliar, en la óptica del servilismo a la causa judaica instaurada por Nostra Aetate, podía quizás eximirse de condenar el culto tradicional a San Simonino, y aquí que, con el aval de la Santa Sede, el arzobispo de Trento Alessandro Gottardi, en 1965, canceló de imperio el culto público al santo mártir e hizo sacar de la iglesia las reliquias y los instrumentos de la pasión, en el nuevo martirologio. Después de la reforma del calendario, San Simonino obviamente no apareció más, pero, contrario a lo que se quiere hacer creer, la realización de sacrificios humanos entre los judíos es un hecho histórico comprobado. Causó escozor, en el 2007, la publicación del libro Pasque di Sangue, Pascua de Sangre, escrito por el rabino e historiador Ariel Toaf, docente en la Universidad de Tel Aviv e hijo del gran rabino emérito de Roma Elio Toaf. En su ensayo, de hecho, el medievalista judío aseveraba que, si bien no haciendo parte de la doctrina oficial del judaísmo, tales impías prácticas eran bien practicadas por algunas ramas del judaísmo askenazí, particularmente las alemanas de lengua yidis del área renana, danubiana y atesina, y por tanto, también en Trento, los cuales acostumbraban preparar el pan ritual de la Pascua con sangre humana. Inútil decir que el ensayo Toaf, como consecuencia de las inmensas polémicas desencadenadas apenas editado, fue inmediatamente retirado de la circulación. 1. Portada del libro censurado por la policía del pensamiento judía, particularmente, el mismo Elio Toaf, padre del autor, con el apoyo, huelga decirlo, del quotidiano católico Avenire, criticó fuertemente el libro, bulando estos hechos como leyendas sin fundamento y asegurando que la cultura hebraica está basada sobre el perdón. Quizá el Toaf padre se confunde con el cristianismo,
visto que en la cultura hebraica la única oración por el enemigo es la de maldición, y el concepto de perdón es totalmente ausente. A título de ejemplo, basta leer la letra Ren, de condena de parte de la comunidad judía de Ámsterdam al filósofo Baruch Spinoza en 1656, si por una parte Spinoza es decisamente condenable, y condenado, poco más de 20 años después, por la Iglesia Católica, por causa de sus posiciones ateas y materialistas, por la otra la condena judaica supracitada es completamente incompatible con la visión católica, y por el contrario esclarecedora de la concepción hebraica, sobre todo cuando, después de maldecir repetidamente al acusado, afirma, quiera el Señor jamás perdonarle. Toa fijo prueba adecuadamente el carácter fundado de la tesis tradicional sobre la muerte de San Simonino, además de la localidad compatible con las usanzas sanguinarias del judaísmo askenazí y tedesco. En los documentos del proceso se informan, en hebreo, maldiciones contra los cristianos y fórmulas sobre el uso mágico simbólico de la sangre en los rituales askenazis que habían sido informados por los acusados. Ahora, la transcripción de estas fórmulas contiene numerosos errores gramaticales que evidencian la ignorancia del hebreo y del yiddish de parte de los notarios del proceso, pero las fórmulas son esencialmente correctas, que efectivamente habían sido pronunciadas por los acusados durante el proceso. Hay pues numerosos elementos de la cultura del judaísmo alemán, el uso de un cuchillo de lacticinios y un cuchillo de sangre, el ritual de maldición contra los cristianos, etc., rigurosamente reportados por el estudioso, que van a comprobar la tesis tradicional. Martirio de San Simón de Trento, escultura atribuida al taller de Daniel Mauch, Trento, Museo Diocesano. Pobre de veras el bienaventurado mártir San Simón, 2 veces martirizado. La primera vez, asesinado bárbaramente por los judíos cuando era apenas un niño de menos de 3 años para un horrible sacrificio humano. La segunda vez, asesinado espiritualmente por la neoiglesia que, prefiriendo apoyar a los judíos que no a los cristianos, no ha dudado en arrojar a esta santa figura en la calumnia y en el olvido. Invito a todos los cristianos de buena voluntad a encender una vela a San Simonino, rogando por la conversión de los judíos, pueblo maldito. 2. Y de los sedicentes cristianos que enlodan el nombre de Jesús poniéndose de parte de sus asesinos. Oremus et pro perfidis judis, ut Deus et Dominus nester oferat velamen de cordibus eorum, ut et ipsi agnoscant Jesum Christum, Dominum nostrum. Misal romano tradicional, oración 6 del Viernes Santo. Notas. 1. Por fortuna, aún circula en Internet. El PDF es descargable en esta página. 2. El pueblo hebreo, en otro tiempo elegido de Dios, perdió su propia elección y se atrajo la maldición de Dios en el momento en que se rehusó a reconocer a Jesús como el Mesías, e incluso le dio muerte. Según la tradición, poco antes del juicio final los judíos se convertirán y volverán a ser parte de la grey de los elegidos, que ahora comprende a los fieles en Cristo de toda lengua y nación.